Ella simplemente le prohibió verse con un chico. Un primer amor a los 14 años. La madre dijo que no y nunca más volvió a despertar. Enero de 2022. Aldea de Yurievka, distrito de Pavlograd, Oblast de Omsk. Más de 20 grados bajo cero, noche cerrada, silencio absoluto. Cerca de las 2 de la madrugada, alguien comienza a golpear la puerta de la casa de los vecinos. No con timidez, sino con desesperación, a puñetazos, sin parar. Descalza, con ropa fina de dormir, con su hermano menor en brazos. Ambos sin abrigo, ambos congelados hasta los huesos. No puede hablar con coherencia, se ahoga con el aire, tiembla, pero una cosa repite una y otra vez. A su casa entró un hombre desconocido, con un arma. Su madre, su padrastro, su hermana menor, todos en sus camas, ninguno se mueve. Las sábanas, la mayor repite lo mismo, un hombre con barba, de unos 45, tal vez 50 años, nunca antes lo había visto. Se despertó por el ruido, agarró a su hermano y salió corriendo por la puerta trasera. No llamó a nadie, simplemente corrió descalza por la nieve. En la aldea, a esa hora, el vacío es total. Ni luces, ni movimiento, solo el crujido de la nieve y su propia respiración en el frío. La primera patrulla llegó rápido, y cuando los policías entraron en la casa, quedó claro que la ambulancia ya no tenía sentido. Lo que encontraron en el interior convirtió una llamada rutinaria en un caso que conmocionaría a todo el oblast de Omsk. La puerta no estaba cerrada con llave. Los policías entraron de inmediato y comprendieron que adentro ya nadie esperaba ayuda. En el dormitorio, Alexandra, de 35 años, madre de 3 hijos, yacía en la misma posición en la que se había dormido. A su lado, Román, de 38, su pareja, con múltiples heridas provocadas por un objeto cortante. Ni muebles volcados, ni vajilla rota, ni un solo rastro de resistencia. Ni siquiera alcanzaron a comprender que alguien estaba de pie junto a la cama. En la habitación contigua, una niña de 10 años, la hija menor de Alexandra. Desde su nacimiento padecía una enfermedad del sistema musculoesquelético. No podía levantarse sin ayuda. No podía arrastrarse hasta la puerta. La encontraron exactamente donde estaba acostada antes de dormir, un arma de tipo industrial. No un cuchillo de cocina ni una navaja, sino una hoja industrial utilizada en granjas para el procesamiento de ganado. En la casa no había nada así. Los dueños no tenían ganado, la habían traído consigo. Y ese detalle le dijo a la investigación más que cualquier testimonio. Esto no fue espontáneo. Alguien se había preparado con antelación. 3 personas en una misma casa, en una misma noche, mientras dormían, sin una sola oportunidad. Los menores sobrevivieron, y por el momento lo único en lo que podía apoyarse la investigación era el relato de la mayor, un hombre con barba de unos 45 años. Irrumpió, atacó y desapareció en la noche. Los criminalistas iniciaron la inspección y desde Omsk convocaron de urgencia un grupo de investigación adicional. La casa fue precintada, la aldea fue acordonada. La interrogaron esa misma noche, con cautela, en presencia de un psicólogo, teniendo en cuenta su estado. El relato no cambió. Un desconocido, la misma huida con su hermano. Se añadió un detalle. El hombre era corpulento, irrumpió por la puerta trasera. Con la descripción, elaboraron un retrato robot y distribuyeron alertas por todo el distrito. A las aldeas vecinas, al centro del distrito, a los boletines y noticias locales. Aquí es importante entender un detalle. Yurievka está cerca de la frontera con Kazajistán. Y la investigación barajó de inmediato una hipótesis. Ese hombre podía haber venido del otro lado de la frontera, hizo lo que hizo y regresó. Se desvaneció en territorio extranjero, y eso explicaría varias cosas a la vez. ¿Por qué nadie lo conoce? ¿Por qué no hay rastros ni testigos, a menos que hubiera venido de la estepa? La información se transmitió a los guardias fronterizos. Las patrullas comenzaron a peinar los caminos en dirección a la frontera. En Yurievka, la gente comenzó a cerrar con llave sus puertas, algo que antes casi nadie hacía. La familia era común y corriente.
ni enemigos, ni deudas serias, ni conflictos. Y de pronto, 3 en una sola noche. ¿Y quién lo hizo? Como si se hubiera disuelto en la estepa de enero. A la aldea llegaron equipos caninos, criminalistas de Omsk y expertos de la dirección principal. Para una localidad de un par de cientos de habitantes, la escala era inédita. Algo así jamás había ocurrido aquí. Las calles adyacentes, los alrededores, y esto es lo importante, no encontraron rastro alguno, ni en la entrada, ni en la salida, ni en un radio de varios cientos de kilómetros. Nada que indicara la presencia de un extraño. Interrogaron a los habitantes uno por uno, casa por casa. Nadie vio vehículos desconocidos, nadie oyó pasos, nadie notó a ningún desconocido, ni por la tarde, ni por la noche, ni a primera hora de la mañana. Apenas hay alumbrado público, pero incluso teniendo eso en cuenta, algo debería haber quedado. Enero. Nieve fresca. Temperaturas bajo cero. Las huellas de calzado en la nieve se conservan durante horas, a veces días enteros. No las había. Ni huellas de botas, ni marcas de suelas, ni nieve removida junto a la cerca. Como si hubiera entrado alguien que sabe no tocar el suelo, o alguien que simplemente no existía. La operación de búsqueda se prolongó durante varios días. Se bloquearon las salidas del distrito, se revisaron las aldeas circundantes, se contactó con la policía de las localidades vecinas y del centro del distrito. El hombre barbudo de unos 45 años del testimonio de la mayor no apareció en ningún lugar, ni una sola coincidencia con el retrato robot. Y a partir de ese momento, la investigación se encontró en un callejón sin salida. Todas las pistas conducían a la nada. Era como si esa persona no existiera. La mayor parte de su vida, Alexandra la pasó en Pavlogradka, el centro del mismo distrito. Allí tuvo a su primera pareja. Allí nacieron los mayores. Una antigua vecina, Nadezhda Kotkova, lo recordaría después con franqueza. Los de esa casa eran un desastre. Ni huerto ni hacienda. Bebían en exceso con la pareja, el patio abandonado, cubierto de maleza, adentro un desorden total. La hija mayor creció exactamente en eso, sin atención, sin cariño, sin un orden normal. Kotkova lo decía sin acusar. La niña estaba llena de rencor, le gritaban, la regañaban, no vio ni cuidado ni nada que pueda llamarse un crecimiento normal. Y esto no son suposiciones, son palabras textuales de una mujer que vivió al lado durante varios años y lo veía todo por encima de la cerca. En algún momento, Alexandra dejó a su primera pareja, se llevó a los 3 hijos y se mudó a Yurievka. Allí apareció Román, una persona completamente diferente, trabajador, que no bebía, un hombre fuerte. Yelena, amiga de Alexandra, diría después que Román criaba a los hijos mayores de ella como si fueran propios. No hacía diferencias, los trataba a todos por igual. La vida se reestructuró. La casa en orden, animales de granja en el patio, una vida estable, sin escándalos, sin borracheras, sin llamadas nocturnas. Para la propia Alexandra, probablemente fue la primera etapa normal en muchos años, y para la mayor, quizás la única en toda su vida. Aunque normal aquí es un concepto relativo. Al momento de la mudanza, ella ya tenía unos 13 años. La parte fundamental de la formación de su personalidad ya había quedado atrás. Lo que se había sembrado en los primeros años ya era imposible de reescribir. Yurievka es una aldea donde todos se conocen. Las noticias recorren cada patio en una hora, a los forasteros se les distingue al instante, la familia se integró rápido, para los locales nada fuera de lo común, gente normal, vida de campo normal. La mayor tenía 14, la del medio 10, el menor 6. Y aquí es importante entender un detalle. La mediana tenía una discapacidad de nacimiento, una enfermedad grave del sistema musculoesquelético. No podía valerse completamente por sí misma. Necesitaba cuidados constantes, diarios, alimentación, higiene, desplazamiento por la casa. Todo eso recaía sobre Alexandra y parcialmente sobre Román, y tarde o temprano, inevitablemente pasaría a la mayor.
No se decía en voz alta todos los días, pero se sobreentendía, como se sobreentiende en cualquier familia con un diagnóstico similar. La mayor iba a la escuela, vivía una vida adolescente normal. En la medida en que eso es posible, en un lugar donde no hay ni cine, ni centro comercial, ni cafetería. El evento principal eran las clases, alguna que otra discoteca en el club de la aldea y las conversaciones en la calle. Precisamente en ese entorno, en ese pequeño mundo cerrado, apareció en su vida una persona que lo cambiaría todo, no en un solo día, pero de forma irreversible. Se llamaba Alexander, 17 años. Había estado fichado anteriormente por asuntos de menores. Según testimonios de quienes lo conocían, podía mostrarse agresivo sin motivo aparente. Había sido visto maltratando animales con crueldad. Torturaba gatos, no por curiosidad infantil, sino de manera consciente y sistemática. Un tipo problemático, un adolescente difícil, de esos de los que es mejor mantenerse lejos, y mantener lejos a los tuyos. Para la joven de 14 años, él era algo completamente distinto, el primero que le prestó atención, el que la eligió precisamente a ella. Después de toda esa infancia sin cariño, sin cuidados, sin la sensación de que le importas a alguien, eso se percibía de manera diferente a como lo percibiría cualquier otra de su edad. Un enamoramiento adolescente, ciego, absoluto. Al principio venía de vez en cuando, luego cada vez más a menudo. Yelena, la amiga de la madre, diría después: últimamente venía prácticamente todos los días, se quedaban sentados 2 o 3 horas. Y en este punto es importante entender algo. Él conocía esa casa, sabía dónde estaba cada habitación, sabía quién dormía dónde, conocía la ubicación de ambas puertas, la delantera y la trasera, sabía cómo se abría la cerradura, entraba y salía libremente. Para la familia, él era simplemente el novio de la mayor, un poco raro, brusco, pero tolerable. Nadie lo percibía como una amenaza, y nadie se preguntaba por qué miraba a su alrededor con tanta atención, memorizando cada detalle. Y aquí las versiones divergen, y esa divergencia es fundamental. Según los materiales de la investigación, la madre y el padrastro estaban en contra de la relación de su hija con Alexander. Le prohibieron verlo categóricamente, sin compromiso. El chico era 3 años mayor, estaba fichado y tenía reputación de agresivo. Cualquier padre normal se habría alarmado, pero la amiga de Alexandra, Yelena, afirma lo contrario. No hubo ninguna prohibición. Román lo tomaba con calma. Alexandra no montaba escenas. Si había descontento, no llegó a convertirse en un enfrentamiento abierto. 2 testimonios, 2 escenarios. La investigación tomó como base la primera versión, la prohibición como móvil. Si la verdad está más cerca de la segunda, para un adolescente eso no habría importado. Cualquier desaprobación a los 14 años se interpreta como una guerra. Cualquier "quizás no deberías salir con él" suena como "te prohíbo vivir". Los padres podían simplemente fruncir el ceño cuando él aparecía, intercambiar miradas, y eso era suficiente. Por dentro crecía la sensación de un muro entre ella y aquel a quien ella elegía, y del otro lado del muro había 2 adultos. El conflicto no fue ruidoso, sin escándalos, sin ultimátums, sin portazos. Más bien una resistencia silenciosa y callada de ambas partes, pero fue precisamente esa presión, según la versión de la investigación, la que activó el mecanismo. A partir de ahí, los acontecimientos comienzan a avanzar hacia un punto del que ya no hay retorno. Existe otra versión y explica por qué los hechos se aceleraron precisamente en invierno, precisamente en enero. Según Yelena, amiga de la madre, en una discoteca local, los adolescentes tuvieron un acercamiento imprudente. Una joven y un chico mayor que ella, en una pequeña aldea donde las paredes tienen oídos y cualquier noticia recorre cada patio. Si la madre se hubiera enterado, las consecuencias habrían sido más graves que una discusión doméstica. La diferencia entre ellos, los límites que marca la ley. Todo aquello podía terminar con una denuncia policial y un caso penal contra Alexander. Lo más probable es que ambos lo comprendieran. El miedo a ser descubiertos, concreto, diario,
palpable. Cada conversación de la madre con alguien de la aldea podía ser el último día tranquilo. Cada pregunta, ¿dónde estuviste anoche?, era una bomba de tiempo, y aquí es importante entender que la lógica adolescente funciona de manera distinta a la adulta. No se trata de cómo explicar, sino de cómo eliminar el problema. No esperar y confiar en que pase de largo, sino resolver de una vez por todas, para no volver a tener miedo. La investigación finalmente unió ambos móviles en uno solo: la prohibición de la relación y el temor a que la madre se enterara de lo ocurrido en la discoteca. Dos adolescentes, un mismo miedo compartido, y un plan que, al parecer, comenzó a tomar forma justo entonces. La investigación establecería después un detalle clave: la mayor no quería el futuro que le esperaba, el cuidado de por vida de su hermana. No en abstracto, no como un miedo lejano y difuso, sino de manera concreta y consciente. Y la menor quedó incluida en el plan. No por casualidad, ni a último momento, ni por error. Desde el principio. Ella no fue una víctima colateral. Su final fue planeado con la misma frialdad. ¿Cómo llega una persona de 14 años a semejante pensamiento? No en un arrebato, no en una pelea, no en un impulso momentáneo, sino mediante un cálculo con meses de anticipación. La respuesta, muy probablemente, se encuentra en aquella misma infancia de la que hablaba la vecina Kotkova, porque no había material con el cual construirla. La capacidad de ver en otro ser vivo a una persona no es innata, se forma a través del cuidado y la atención. Si nada de eso existió, algo se quiebra en los cimientos. Los investigadores comenzaron a dudar casi de inmediato, incluso antes de que la operación de búsqueda arrojara un resultado definitivamente nulo. El relato de la joven de 14 años parecía coherente a primera vista, pero bajo una verificación minuciosa no resistía la presión de los hechos. Supuestamente irrumpió un desconocido. La puerta estaba abierta, pero no forzada. Ni marcas de palanca, ni daños en la cerradura, ni astillas en el marco. Alguien simplemente la había dejado sin llave. Segundo, las huellas dentro de la casa. Ni una sola marca que no perteneciera a los miembros de la familia o su entorno más cercano. El supuesto intruso no dejó ni huellas dactilares, ni marcas de calzado, ni rastros biológicos. Una esterilidad imposible tratándose de heridas infligidas a 3 personas. Tercero, el comportamiento de la propia joven de 14 años. Afirmaba haberse despertado por el ruido y haber salido corriendo de inmediato con su hermano, pero el hermano dormía en otra parte de la casa. Para recogerlo, habría tenido que pasar por delante de la habitación donde, según sus propias palabras, se encontraba un desconocido armado, y hacerlo sin ser detectada en absoluto. Cuarto, el atacante no tocó precisamente a ella y precisamente al niño de 6 años. 2 de 5 quedaron con vida, y ambos estaban vinculados entre sí, hermana y hermano. Cada uno de estos detalles por separado aún admitía una explicación, pero juntos conformaban un cuadro que categóricamente no coincidía con el testimonio de la única testigo. El fantasma no apareció, ni en un día ni en 2. No había ningún extraño, no había rastros de un intruso, lo que significaba que todo apuntaba hacia adentro, hacia alguien del círculo cercano. Alexander entró en el foco primero, un chico mayor de 17 años, con una reputación que en la aldea todos conocían. El móvil estaba en la superficie, los padres en contra de la relación, o el miedo a las consecuencias, o ambas cosas a la vez. Los medios también estaban claros, aquella misma arma industrial traída con antelación. Preparación, no un estallido repentino. Todo cuadraba con él. Pero quedaba una pregunta que no permitía cerrar el caso de forma definitiva. La puerta trasera. Estaba abierta desde dentro, no derribada, no forzada con ganzúa, abierta por alguien de la casa. La familia se había acostado, la casa estaba cerrada con llave por la noche. Alguien se levantó y abrió el cerrojo, y ese alguien se encontraba dentro de la casa en ese momento. Alexander podía ser quien entró, pero no quien abrió. La investigación comenzó a trabajar en paralelo en otra dirección.
El 22 de enero, la joven de 14 años fue interrogada nuevamente, formalmente como testigo, con pleno cumplimiento del procedimiento, en presencia de un psicólogo y un representante legal. Se mantuvo firme, repitió la misma historia: el hombre con barba, el ruido, la huida con su hermano en brazos, los golpes en la puerta de los vecinos, pero con cada repetición aparecían pequeños desplazamientos. En el primer relato se despertó por un grito, en el segundo por un sonido sordo de un golpe. En el primero salió corriendo de inmediato sin mirar atrás. En el segundo, primero se asomó al pasillo y solo después fue a buscar a su hermano. No contradicciones completas, sino microfisuras, esas que uno mismo no nota en sí, pero que el acta registra literalmente. Los investigadores no presionaron, no acusaron, no levantaron la voz. Hacían las mismas preguntas en distinto orden, desde distintos ángulos, y registraban cada palabra, cada minuto. Paralelamente trabajaban con Alexander. Al principio negó toda participación, dijo que esa noche estaba en casa, dormido, pero su coartada se desmoronó. Lo habían visto la noche del 21, pero después de medianoche nadie. Ni familiares ni amigos, 2 adolescentes, 2 conjuntos de declaraciones, y ambos con fisuras que con cada hora de interrogatorio se hacían más anchas. La investigación no se apresuró, esperó. Sabía que bajo esa presión de los hechos, el desenlace era cuestión de tiempo. Al tercer día, Alexander fue el primero en hablar. Comenzó a relatar con detalle, con calma, sin histeria. Cerca de las 2 de la madrugada llegó a la casa por el lado de la huerta. La puerta trasera estaba abierta, tal como habían acordado de antemano. Entró en silencio, procurando no hacer ruido. Primero, el dormitorio de los adultos. Alexandra y Román dormían, les asestó golpes con el arma industrial. Ninguno de los dos llegó a despertar por completo. Después, la habitación de la niña de 10 años. Ella no podía resistirse, no podía levantarse de la cama, no podía pedir ayuda lo suficientemente alto como para que alguien la oyera. Luego salió por el mismo camino, por el patio trasero y la huerta. Se deshizo del arma por el camino, en un lugar previamente elegido. La ropa con manchas de evidencia la escondió por separado. Les mostró a los investigadores ambos lugares con precisión, sin titubear. El arma fue hallada, la ropa también. Todo coincidía con la escena que los criminalistas habían documentado aquella noche. Pero en su relato había un detalle que volcó toda la construcción. La puerta había sido abierta para él, y esa persona no era un hombre barbudo de unos 45 años. Era la misma joven de 14 años que 2 días antes estaba descalza en el umbral de la casa de los vecinos, con su hermano en brazos, gritando histéricamente sobre un desconocido con un arma que había irrumpido en su casa en mitad de la noche. La joven de 14 años no era una víctima, no era una testigo, no era quien milagrosamente había sobrevivido, era la organizadora. El plan se había preparado durante meses, no 2, sino varios meses. Los adolescentes discutieron cada etapa, cómo sería, cuándo, en qué secuencia. Repartieron los roles. Él entra y hace lo necesario. Ella garantiza el acceso y crea la cobertura después. Ella sabía que esa noche alguien entraría en la casa, que irían a por su madre, su padrastro, su hermana menor. No solo lo sabía, lo quería. Ella misma insistió en que su hermana fuera incluida en el plan. Ella dejó la puerta sin cerrojo. Ella después levantó a su hermano de 6 años y corrió a casa de los vecinos con una coartada preparada de antemano. Un hombre barbudo, de 45 a 50 años. Desconocido, irrumpió. Todo un guión inventado y ensayado con antelación, ejecutado con absoluta frialdad. El retrato robot de una persona inexistente, distribuido por todo el distrito. Las alertas, los equipos caninos, los criminalistas de Omsk, los expertos del comité de investigación. Todo eso fue la respuesta del sistema a una ficción. La histeria en casa de los vecinos fue parte del plan. Los pies descalzos sobre la nieve de enero fueron parte del plan. El rescate de su hermano no fue un impulso,
sino una coartada. La investigación llegó a la verdad en 2 días, pero la conspiración existía mucho antes de aquella noche. Cada visita de Alexander no era solo una cita, sino un reconocimiento. ¿Dónde está la cerradura? ¿Dónde duermen? ¿Cuántos pasos hay entre las habitaciones? El mapa estaba trazado mucho antes del 22 de enero. Según las declaraciones, los mensajes y las pruebas materiales, 2 adolescentes discutieron metódicamente la secuencia de acciones. Corrigieron, precisaron, distribuyeron quién se encargaba de qué. Alexander encontró el arma con antelación. No la tomó de un cajón de cocina, sino que la obtuvo deliberadamente, de forma consciente y premeditada. Después, recoger al hermano y correr a casa de los vecinos con la historia preparada. Al niño de 6 años decidieron dejarlo con vida, no por compasión, no por apego y no por sufrimiento. Simplemente no entraba en la categoría de quienes estorbaban, no prohibía la relación, no requería cuidados diarios, no representaba una amenaza para el futuro que ellos se imaginaban. En la lógica de este plan, las personas se dividían en 2 categorías, los que estaban en el camino y los que no. La madre estaba en el camino, el padrastro estaba en el camino, la hermana estaba en el camino, el hermano no. Por eso el hermano siguió con vida. Un cálculo gélido, ejecutado por 2 adolescentes. Después de que Alexander lo contara todo a la investigación, le presentaron los hechos a la joven de 14 años. Ella reconoció su participación, pero solo parcialmente. No fue arrepentimiento, no fue una conversación sincera, no fue un intento de aliviar la conciencia, fue una confirmación forzada de aquello que negar ya no tenía sentido. Sí, sabía del plan. Abrió la puerta, pero el cuadro completo de su propio papel, los meses de planificación, la elaboración de la leyenda del desconocido, eso no lo reveló voluntariamente. La investigación reunió pruebas suficientes sin una confesión completa. Los mensajes entre los adolescentes, las declaraciones probatorias de Alexander, las pruebas materiales, el arma, la ropa con evidencias, la cronología reconstruida de los hechos. Todo apuntaba a un acuerdo previo, a meses de preparación consciente, a la participación conjunta de ambos en la planificación y ejecución. El caso se calificó con la máxima gravedad, 2 o más personas, con especial crueldad por un grupo de personas en conspiración previa. En principio, la pena podría haber sido de por vida. Para menores de edad, el tope está limitado por ley. Máximo 10 años. Por 3 víctimas. El caso fue remitido a juicio. Para ese momento, el hermano menor, que ya tenía 7 años, vivía con familiares. Sin su madre, sin su padrastro, sin su hermana. La mayor esperaba el juicio. El chico en el centro de detención. Todo lo que quedaba de esa familia era una sentencia que aún no existía. En marzo de 2023, el tribunal dictó sentencia. 6 años y 7 meses de colonia de régimen general para Alexander, de 17 años. 6 años y 6 meses de colonia educativa para la joven de 14. 3 víctimas en una sola noche de enero. Entre ellas, una niña de 10 años que no podía levantarse, ni huir, ni defenderse, ni siquiera pedir ayuda con la fuerza suficiente. Una ejecución planificada, preparada durante meses, y por todo ello, menos de 7 años para cada uno. El tribunal ordenó una indemnización por daño moral a favor del hermano menor, 1 millón de rublos, 1 millón por su madre, por su hermana, por su padrastro, por todo lo que tenía y lo que nunca más tendrá. Al momento de la lectura de la sentencia, había cumplido 7 años. Crecía con familiares, en una casa ajena, en una vida ajena. Si comprendía entonces plenamente lo que le había sucedido a su familia, no se sabe, pero algún día lo comprenderá. Sabrá que su hermana mayor abrió ella misma la puerta a la persona con el arma que lo planeó durante meses, y muchos esperaban que con eso se pusiera el punto final, caso cerrado, culpables señalados. Fuera cual fuera la justicia, se había impartido. Pero la historia no se detuvo ahí, porque 6 años y medio en el sistema ruso no siempre son 6 años y medio.
Mayo de 2023, 2 meses después de la sentencia, la defensa apeló las penas impuestas. El Tribunal de Instancia Superior revisó los materiales, escuchó los argumentos y no endureció la sentencia. La suavizó. A la joven le rebajaron 2 meses, a Alexander 1. En total, 6 años y 4 meses para ella, 6 y medio para él. Por 3 víctimas, incluyendo una niña de 10 años con discapacidad severa que ni siquiera podía llegar por sí sola a su habitación. La diferencia de 1 o 2 meses, cifras casi formales. Pero la dirección de la apelación no fue hacia el endurecimiento. El sistema funcionó según el procedimiento, tuvo en cuenta la edad de los acusados, tuvo en cuenta todo lo que la ley, las normas obligan a tener en cuenta, y emitió el resultado. El hermano de 7 años se quedó solo con ese resultado. 1 millón de rublos de indemnización, una cifra en un documento judicial. La apelación puso punto final a la parte judicial de esta historia. Ambos condenados, ambos cumpliendo sus penas. Parecía el fin. Unos meses después, llegó una noticia desde la colonia. En menos de medio año tras la sentencia, Alexander firmó un contrato con el Ministerio de Defensa, de la colonia al frente. La persona que con un arma industrial acabó con la vida de 3 personas mientras dormían, recibió un fusil, un uniforme y la salida en libertad. 6 años y medio se convirtieron en unos pocos meses tras las rejas y una firma en un contrato. Este no es un caso aislado ni una excepción a la regla. Es un mecanismo en funcionamiento, accesible para condenados en todo el país. Pero precisamente en este caso, con 3 víctimas en una sola noche y una niña de 10 años entre ellas, ese mecanismo se vuelve insoportable de asimilar. La organizadora tenía 14 años en el momento de los hechos. El ejecutor tenía 17. La sentencia, menos de 7 años para cada uno. Apelación, reducción de pena y después un fusil y un contrato. La hermana mayor permanece en la colonia educativa. Aquel que entró en su casa con el arma, libre. El hombre barbudo nunca existió. Ella lo sabía desde el principio. No golpeó la puerta por miedo, sino porque así estaba en el plan. ¿Qué opinan de esta historia? Escríbanlo en los comentarios, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.